Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de Proverbios 16. Antes de comenzar este estudio, como siempre, y de hacer la oración, pues he visto sinceramente entre las personas que entran a ver durante la semana esta clase, ¿qué proverbio ha disminuido las personas? Me imagino porque son capítulos muy largos o porque posiblemente se haga algo tedioso, pero es la palabra de Dios y tenemos que estudiar la palabra de Dios. No podemos obviar un libro porque nos pueda parecer muchas veces repetitivo. Yo lo que he hecho hoy, y lo haré en adelante, es quitar los versículos que ya han sido repetidos anteriormente, porque recuérdense que este libro fue escrito a través de muchos años. Por eso que los capítulos vemos que se repiten algunos versículos. Y consejos como por ejemplo que se da para cómo reinar bien y cosas de estas que ya pues en nuestro tiempo pues no van a cortar, aunque siempre se puede sacar algo, pero traté de acortar un poco los capítulos, a ver si ustedes pues se animan a seguir estudiando Proverbios. Y vamos allá comenzando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, como siempre te pedimos que nos des el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de inteligencia, para poder entender tu santa palabra, que esta se grabe en el corazón, como en la Virgen María, y así nosotros poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues comenzamos con Proverbios 16:1 y dice así: al hombre los designios del corazón, al Señor la respuesta de la lengua. Interesante versículo. Dios planifica y prepara, y debido a que el hombre está hecho imagen de Dios, todos estamos hechos imagen de Dios, aunque por el pecado muchos hemos perdido la semejanza y la recobramos en la confesión y la volvemos a perder, pero somos imagen de Dios. Eso está claro en Génesis 1:27. Es la naturaleza del hombre que hace los preparativos del corazón. Somos imagen de Dios y siempre nosotros preparamos, somos el único ser creado que tiene la capacidad de planificar, de preparar el futuro. Pero cuando se da voz a la sabiduría, que es lo que nos dice aquí la respuesta de la lengua, cuando se da voz a la sabiduría, si eres un hombre de Dios, lo que vas a decir proviene del Señor. Proviene más allá de la preparación del corazón del hombre. Si tú buscas al Señor, muchas veces lo que tú vas a decir y Él lo prometió sale de tu lengua. ¿Cuántas veces yo he preparado clases? Casi siempre me pasa, preparo las clases porque siempre hay que prepararlas, y cuando llego al lugar que voy a dar la conferencia o lo que sea, pues resulta que de todo lo que he preparado no digo ni una sola palabra. Lo que sale es otra cosa que el Señor tiene preparado, y así es en toda la vida. El Señor lo dijo, el Espíritu Santo te va a asistir en momentos necesarios con las palabras precisas, pero eso es si verdaderamente es una persona que trata de seguir a Dios. Vamos a ver el versículo 2. Dice: todos los caminos del hombre son puros a sus ojos, pero quien examina los espíritus es el Señor. Por instinto, hombres y mujeres, por supuesto, se justifican a sí mismos. Siempre nos estamos justificando y vemos nuestros propios caminos como el camino puro, el camino que no tiene mancha, el camino que debo seguir. Inclusive parece extraño, algunos de los criminales más violentos que han existido han pensado que son puros sus propios ojos. Han pensado que matando prostitutas o matando homosexuales o matando otra clase de etnia, tú estás haciendo un bien. Los que mataron a Cristo pensaban que estaban haciendo un bien. Por eso, quienes conocen mejor al ser humano dirán que la justicia propia no es un pecado exclusivo de los virtuosos, que todo el mundo tiene su justicia propia, sino que
muchas veces florece donde parece que hay menos terrenos para ellos. Eso lo dice la gente que dicen conocer bien al ser humano, porque florecen donde el hombre estaba en blanco y deja que Dios actúe en su vida. Y eso es lo que nos dice la segunda parte. A pesar de la autojustificación constante de nosotros, siempre nos estamos justificando, el Señor pesa justamente los espíritus de todos, queridos hermanos. Dios sabe y Dios mide en justicia. Ese es el árbol del bien y del mal que el Señor se reservó para Él. La conclusión de esto, que parece un poco enredado, es que nos engañamos a nosotros mismos, queridos hermanos, muchas veces tan fácilmente. Tantas veces nosotros nos autoengañamos que no podemos autoevaluarnos. No podemos evaluarnos por nuestra cuenta. Por eso que la Iglesia nos presenta la voluntad de Dios a través del catecismo y a través del examen de conciencia, que es cuando yo tiro lo que yo he hecho con la voluntad de Dios y verifico. El Señor nos redarguye a través de su Espíritu, el Espíritu Santo nos redarguye, su palabra nos redarguye también. Es el Espíritu Santo y la palabra quienes dan la evaluación correcta de nuestra vida, no la que hago yo de mí. Tengo que confrontarme con el Evangelio, tengo que confrontarme con el catecismo. Estamos un poco acostumbrados a hacer nuestras propias evaluaciones o nuestro propio examen de conciencia, pero no basado en lo que Dios espera de mí, sino en lo que yo creo que hice bien. Ahí es donde muchas personas pues adolecen de esta sabiduría que te lleva a la conversión, al cambio de vida. Como en el versículo 3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus proyectos se realizarán. Esto más bien, queridos hermanos, parece más una promesa de Dios que un proverbio. Encomienda tus obras al Señor y tus proyectos se realizarán. Todo hombre y mujer deben encomendar sus obras al Señor. Deben, hombres y mujeres, depender de Dios. Esas obras deben hacerse como si fuera, cualquiera que sea, como si fuera para el Señor. Eso nos lo dice San Pablo en Colosenses 3:23. Encomienda tus obras. Hay quien dijo: como un hombre le pasa una carga a otro que es demasiado pesada para él y pide su ayuda, refiere todas tus acciones y preocupaciones a Dios. Qué interesante esto que dice un hombre sabio hace mucho tiempo atrás. Cuando a ti te pesa un saco, un mueble, algo que estás cargando, se lo pasas a otro y le pides ayuda, porque tú no puedes con él. Por eso que tus acciones y tus preocupaciones que te pesan, se las pases al Señor. Eso es lo que el Señor dijo, que quiso decir cuando dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los confortaré, que yo los ayudaré, que yo cargaré con ustedes la carga. Nuestras actividades, planes, pensamientos no serían menos propios por ser de Dios, por pasárselos a Dios. El Señor lo hace suyo, créeme que le da mejor respuesta que nosotros. Por lo general pensamos que encomendar nuestro pensamiento o nuestros planes al Señor y luego encomendar nuestras obras o comenzar a obrar junto con Él es el camino correcto. Pero primero tenemos que encomendar nuestra obra al Señor y después esperar su respuesta para comenzar a materializar lo que has presentado al Señor. Aquí Salomón invirtió un poco ese orden y nos dijo que primero encomendáramos nuestras obras y luego confiáramos en que nuestros pensamientos van a ser afirmados por Dios. Es una forma que tiene Salomón de expresar esta idea. Vamos a ver el versículo 4. Dice así: todo lo ha hecho el Señor para su fin, incluso al malvado para el día aciago.
Dios, como creador de todas las cosas, tiene derecho a reclamar todas las cosas para sí mismo. Él las ha creado. Tiene todo su derecho a reclamarlas. El plan y la providencia de Dios incluye el destino tanto de los buenos, mis queridos hermanos, como de los malos. Él ha designado un día para la salvación y un día para la perdición. El significado general es que al final no hay cabos sueltos en el mundo de Dios. Todo se utiliza, todo se combina en un destino apropiado y justo. Esto no significa que Dios es el autor del mal, por supuesto, pero es el que juzga al mal y el que sella la consecuencia que ese mal va a traer sobre mí. Porque ¿qué cosa es el mal sino apartarte del camino de Dios? Cuando te apartas del camino de Dios, te sales de la providencia divina. Ya Dios no te cubre con su manto, con su sombrilla, pudiéramos decir modernamente. Entonces las consecuencias caen sobre ti. Y eso es lo que muchos llamamos castigo de Dios. Que no es castigo de Dios porque Dios no castiga, Dios corrige. Pero es que somos nosotros los que nos vamos fuera de este cubrimiento de Dios. Nosotros nos movemos, Dios no se muda, dice Santa Teresa. Y al salirnos de la cobertura de Dios, todo lo que Dios está aguantando sobre nosotros nos cae. Y después llamamos a esto castigo de Dios. Pero puedes estar seguro que el Señor no hace al hombre malo, no hace al hombre impío. Pero cuando el hombre se hace a sí mismo así, incluso aún el Señor lo tolera, aún el Señor lo espera. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es mirar para otro lado cuando tú pecas, es darte tiempo a ti. ¿Para qué? Para que te arrepientas, para que te conviertas. Ahora, querido hermano, cuando la medida de la iniquidad se ha llenado, viene la ira de Dios sobre nosotros. Y la ira de Dios, les he dicho otras veces, no es un pecado, es una virtud. En el hombre, la ira es un pecado porque nace de nuestros malos instintos. Pero en Dios, la ira de Dios nace del rechazo de Él a lo que es malo. Dios no puede tolerar nada que es malo. Y a eso le llamamos la ira de Dios. Vamos a ver el versículo 5, dice el versículo 5. El Señor abomina de todo corazón arrogante. A fin de cuentas, no quedará impune. Si algo tenemos claro durante todo este tiempo que hemos leído, Proverbios, que Dios resiste a los orgullosos. Esto lo dice Santiago 4:6 y primera de San Pedro 5:5. El Señor a los orgullosos los considera como una abominación. Es uno de los pecados que más detesta el Señor y es el origen de todo pecado. Ese es el origen por lo cual ese ser creado por Dios maravillosamente, que fue un querubín poderosísimo, se convirtió en lo más abyecto de la creación, en Satanás, en el diablo, por la soberbia. Y todo pecado comienza por la soberbia, por eso es que la soberbia es una abominación. El hombre o la mujer soberbio, altivo, queridos hermanos, imita a Satanás. Así mismo te lo estoy diciendo. Es alguien que va a estar siempre en rebeldía contra Dios. Se lo puede ver en Isaías 14, del 12 al 15. Un hombre, una mujer altivo, soberbio, no puede tener éxito jamás contra Dios. Grábatelo en la cabeza. No tienen éxito. Pero tampoco lo pueden hacer muchos hombres y mujeres altivos. Tampoco, la altivez de ellos muchas veces no pueden lograr lo que ellos tienen en mente, porque usualmente la soberbia es grande pero está hinchada, y lo que está hinchado está enfermo. No es grandeza natural. Recuérdense cuando el hombre quiso llegar a Dios a través de sus propios medios en Babel, Génesis 11:9. Vamos a ver el versículo 6. Dice: la falta se perdona con bondad y fidelidad. Uno se aparta del mal con temor del Señor. Dios, en su misericordia y en su verdad,
ha provisto la expiación para la iniquidad. A eso vino el Señor al mundo. La misericordia de Dios provocó el gran sacrificio de Jesús, nuestro Mesías, en la cruz. Y la verdad se hizo necesaria. Esta verdad hizo necesaria la expiación de una manera que honrara la justicia de Dios. La justicia de Dios no podía quedar impune, pero en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre su Hijo, cayó sobre él mismo. Esa es la gran manifestación de la cruz, el esplendor, diría yo, de la misericordia de Dios. Dios, por su misericordia, envía a su Hijo al mundo y hace la expiación por la iniquidad. La misericordia se compromete, la verdad cumple. Eso es lo que hizo el Señor. Por pura misericordia se comprometió y por pura verdad cumplió aquello con que se había comprometido. El rescate es proporcionado por la misericordia y es aceptado por la verdad. Esto es lo que dice, lo que quiere decir la Escritura en todos los libros sapiensales, que tanto la misericordia como la verdad son parte del consejo eterno y entran en Jesús. Ambos entran con Jesús al mundo, la misericordia y la verdad. Y esto nos lleva a la redención del hombre caído que ninguna otra persona podía hacer. El gran principio que ha repetido continuamente este libro de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no solo también es el temor de Dios, es el fundamento de una vida que honra a Dios. ¿Por qué? Porque vivir en el temor de Dios es apartarse continuamente del mal. Vamos a saltarnos ahora al versículo 8. Versículo 8 dice: más vale poco con justicia que ganancia sin equidad. Qué bueno está eso para nuestros días. Algunas veces aquellos que son justos en este mundo, queridos hermanos, tienen poco de las comodidades materiales de este mundo. Ustedes y yo lo sabemos perfectamente. Alguien que tiene una gran riqueza, que es lo que quiere decir aquí muchedumbre de frutos, tiene mucha riqueza pero poca justicia, créelo o no, está en peores condiciones que tú y yo, que tenemos poco materialmente en este mundo. Aunque a veces tenemos mucho más que otros, pero siempre nos consideramos que tenemos menos que personas injustas. Generalmente esa es la comparación que hacemos. Los grandes ingresos sin justicia, querido hermano, nunca puede dar una conciencia pacífica. Los grandes ingresos sin justicia nunca pueden dejar una conciencia dormir tranquilo. La libertad de la culpa y el pecado, el amor y la gracia de Dios y cientos de otras cosas que el hombre que es justo disfruta, una persona que tiene comodidades injustas, créeme y anótalo, no lo disfruta. Aunque a ti te parezca que lo disfrutes, aunque tú envidies lo que tiene esa persona, no la disfruta. Eso se ha probado a través de los siglos. Pero muchas veces nos cuesta trabajo entrarlos a nuestra cabeza. Y no es que las únicas dos opciones en la vida sean tener poco con rectitud y tener grandes cosas sin justicia. No es eso. Es que cuando se comparan esas dos opciones, si tú vas a comparar las dos, la primera es claramente mejor que la otra. Hay más opciones que son viables, pero está hablando de estas dos. Cuando tú las comparas, la primera, créeme, te da más tranquilidad de espíritu que la segunda. Acuérdense de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta fue más rica con su escaso dinero que Jezabel, la reina en ese momento, con todas sus joyas, con sus atuendos reales. Ahí tienes una gran
ilustración. La viuda de Sarepta con lo poco que tenía y Jezabel con lo que le sobraba. ¿Quién tuvo una mejor vida? ¿Quién recibió milagros de Dios? ¿Quién vivió con más tranquilidad? Si la piedad es una gran riqueza en esta vida, mi querido hermano, te dejo para que lo pienses. ¿Qué será la piedad en la eternidad? Piensa. El Proverbios 9. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dispone sus pasos. El corazón del hombre planea sus caminos. Esto no es algo malo. Nosotros como Dios, a cuya imagen y semejanza hemos sido hechos, pensamos y planificamos nuestros caminos. Ese es el don que tenemos. Muchas personas harían bien en planificar su camino con más cuidado. Planificamos lo que podemos. Planificamos lo que debemos hacer. Pero nunca debemos pensar que nuestra capacidad de planificar nos hace dueños de nuestras vidas. Es el Señor quien dirige nuestro paso. Cada plan que hagamos, querido hermano, debe ser llevado a cabo con humildad ante Dios y estando rendidos a su voluntad, sometidos a su voluntad. Un hombre puede planificar su camino hasta el último detalle. ¿Y cuántas veces yo lo he hecho y ustedes también? Pero no puede implementar esa planificación muchas veces, a menos que coincida con el plan que Dios tiene para nosotros. Por eso que el profeta lo decía bien, lo decía clarísimo hace miles de años. Sus caminos no son nuestros caminos. O Dios escribe derecho con renglones torcidos. Eso es lo que quiere decir la sabiduría de los proverbios que repetimos muchas veces sin saber de dónde vienen. Un hombre puede, y lo hace, puede idear su propio camino bajo la dirección de su corazón, que es quien dirige las cosas generalmente. Si el deseo es malo, el camino ideado es el mal. Si el deseo bueno del corazón, el camino ideado es el bueno. Pero mis queridos hermanos, desafortunadamente o afortunadamente, esa no es toda la verdad sobre la vida. Esto que dice Proverbios también es cierto. Dios dirige nuestros pasos. Es decir, ningún hombre se puede salir del gobierno de Dios. Ningún hombre puede idear un camino que le permita escapar de Dios. Grábate eso en la cabeza. Y esto es verdad tanto en los planes buenos como en los planes malos. Grábatelo. Como lo dijo San Pablo en Efesios 3:20. Léete Efesios 3:20. Vamos a dar un salto un poco grande, porque olvidé la parte dedicada a los reyes, y vamos al versículo 18, donde dice: la soberbia es preludio del quebranto, la altivez del espíritu, preludio de la caída. Hermano, está fuerte este proverbio. Dios se opone a los soberbios. Lo hemos dicho ya desde el principio. El hombre o la mujer soberbio, dijimos también, son una abominación ante Dios. Parece una repetición, pero es así. El mal especial de la soberbia es que se opone a la mismísima sabiduría. Te lo voy a repetir. El mal especial de la pobreza, de la soberbia, es que se opone a la sabiduría. ¿Y qué cosa es la sabiduría? El principio del temor de Dios. Ahí lo tienes bien claro. Una pared que está abultada, que tiene un bulto en el medio, está cerca de caerse de un momento a otro. Y te puede caer encima. La hinchazón, que ya te hablé, es un síntoma peligroso en el cuerpo. Igual avisa la soberbia
en el alma. Es una mala hinchazón. Por lo tanto, mientras un hombre sea soberbio, perdón por lo que le voy a decir, pero mientras un hombre sea soberbio, es pariente del diablo. Y me lo aplico yo mismo. Es un extraño para Dios, es un extraño para su propia alma. Quiero lo que dice que ante la caída, la altivez de espíritu, una de las muchas formas en que la soberbia es evidente en un espíritu altivo, una acción que comunica superioridad sobre otras personas. Eso es un síntoma muy malo. Aquellos que se creen superiores a otros, queridos hermanos, están listos para caer bajo el juicio de Dios. Este proverbio da una impresión muy fuerte de decir lo mismo dos veces. Pero esta es la forma hebrea de subrayar una gran verdad. Los soberbios se definen más precisamente como el altivo de espíritu, aquel que tiene un espíritu altivo. Y de ahí, mis queridos hermanos, vienen todos los pecados. Vamos a ver Proverbios 20, donde dice: el instruido en la palabra encontrará bienes, y el que confía en el Señor será bienaventurado. La obediencia a Dios, prestar atención a su palabra y hacerlo con sabiduría siempre trae bien. Este pensamiento también sugiere que hay maneras imprudentes, hay maneras necias de prestar atención a la palabra. Eso todos lo sabemos. Tal vez porque los líderes religiosos en los días de Jesús, como nos dice que él tan claro, podían colar un mosquito y tragarse un camello. En Mateo 23, 34. Sigue habiendo líderes religiosos que son capaces de colar un mosquito y tragarse un camello. Esto no ha sido propiedad de los fariseos únicamente. Ahora, lo bueno que nos dice este proverbio es que los obedientes encontrarán también bienes, porque tienen una confianza verdadera y segura en Dios. Nos dice que el bienaventurado que confía en el Señor puede descansar tranquilo en el Dios que lo ama y que se preocupa por ellos. Hay una historia de un gran doctor de la iglesia que saliendo una mañana se encontró con un mendigo y le dijo: te deseo un buen día. Señor, le dijo el mendigo, nunca tuve un mal día en cualquier vida. Le dijo el doctor: tus vestidos están hechos de jirones, tu bolsa parece estar vacía. Le dijo el mendigo: mis ropas son tan buenas como Dios quiere que sean, y mi vieja bolsa está tan llena como el Señor se ha complacido en hacerla. Y lo que le agrada a Él, me agrada a mí. Y este doctor, este padre, le dijo: ¿y si Dios te arrojara al infierno? Y el mendigo le contestó: de hecho, Señor, eso nunca sería, pero si lo fuera, estaría contento, porque tengo dos brazos largos y fuertes, fe y amor, y los arrojaría sobre el cuello de mi Salvador y nunca lo dejaría ir. Así que si iba allí, Él estaría conmigo y sería un cielo para mí. Es una gran enseñanza, aunque un poco rara, la respuesta última del mendigo, no todo sabiduría, pero esta parte nos habla de la gran confianza de que Dios no lo iba a desamparar por su gran amor a Él. Por eso dijo que si me cuelgo del cuello de mi Salvador, no tengo que temer absolutamente nada, porque donde está Él voy a estar yo. Hermosa reflexión. Vamos a ver el Proverbio 21. Dice: el sabio de corazón será proclamado inteligente, y la dulzura de labios aumenta la formación. Aquellos que son sabios de corazón lo demuestran con su vida. Otros lo llamarán prudencia, otros lo llamarán sabiduría. Ese es otro recordatorio de que la verdadera
sabiduría se demuestra en la vida. Queridos hermanos, no solo tener pensamientos buenos o verdaderos en la mente, es demostrarlos. Y eso se demuestra a través de la caridad, a través de la amabilidad. La frase dulzura de labios no tiene que ver con comidas de buen gusto o besos agradables. Como muchos proverbios se refiere a palabras sabias, palabras bien dichas y en el momento preciso. Esto habla de aumentar el aprendizaje, tanto del que habla como quien lo escucha. Muchas veces cuando estoy hablando con ustedes, estoy aprendiendo junto con ustedes, tanto en la preparación de estos escritos, tanto como en el momento que les estoy hablando, porque muchas veces el Señor agrega cosas que no vienen de la mente de uno. Y si la persona es elocuente, una persona elocuente y tiene sabiduría, la facultad de expresarse es verdaderamente una joya para el Señor. Debe utilizarla en favor de los otros, pero con amabilidad, con dulzura. Eso mejora la experiencia de aprendizaje del alumno. Y eso me di cuenta, los que ven los videos míos antiguos, muchas veces yo perdía la paciencia en las clases por diferentes motivos, y hay veces pues que hablaba un poco duro. Pero el Señor supo domarme, y yo me supe dejar domar. Y algunos hermanos me llamaron la atención y yo mismo tuve que reflexionar y darme cuenta. Y el resto lo hizo el Señor. O sea que esto no es algo extraño para mí. Yo pasé por esta experiencia como todo el mundo, y aunque hay momentos que hay que hablar duro, porque hay momentos que la dureza es necesaria porque la ocasión lo pide, la mayoría de las veces tenemos que presentar el Evangelio con amabilidad, con dulzura, no condenando, pescando, como el Señor nos preparó. Y si tú eres pescador, el pescador no pone en el anzuelo lo que le gusta a él, pone lo que le gusta al pez. Esos son los buenos pescadores. Si a mí me gusta una chuleta de cerdo, yo no la puedo poner en un anzuelo y tirarla porque el pez no la va a comer. Ahora un gusano que por nada de la vida yo lo comería, lo pongo en el anzuelo y eso es lo que le gusta al pez. Y el Señor nos llamó a ser pescadores. Aprendamos de los pescadores cómo pescar. Y es donde entra primero la amabilidad, aunque vuelvo a repetir, hay veces necesaria la dureza. Pero esa dureza tiene que ser con caridad. Es un consejo personal que yo les doy a ustedes. Vamos a ver el versículo 25, donde dice: hay caminos que al hombre parecen rectos, pero al final son caminos de muertes. Algunas personas recorren un camino de la vida que ellos saben desde el principio que está mal. Y muchos proverbios le hablan a ese tipo de personas. Otros caminan por un camino de la vida que les parece correcto, pero están equivocados. No es suficiente sentirse bien acerca de nuestro camino o seguir solamente a nuestro corazón en el camino de la vida. La revelación, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, hermano, es siempre más verdadera y segura de lo que a mí me parece que es correcto. Por eso es que debemos someternos a la palabra de Dios. Tenemos que someternos, porque tomar el camino equivocado, incluso aunque te parezca correcto, eso ya no es un error inocente. Y el camino equivocado termina en la muerte. El final de un camino equivocado no es un problema o una inconveniencia temporal. El final del camino equivocado es camino de muerte. Entonces, esta repetición lo vimos en Proverbios 14:12, y eso enfatiza la importancia de este proverbio. Tu obedecéis y no piense que es una vana repetición.
Pero tienes que saber que si se redobla es para que seas recordado. Nada más ordinario y peligroso que el autoengaño. Por eso aquí está la palabra de Dios para llamarnos la atención sobre esto. Vamos a ver el versículo 28, donde dice: el hombre embustero suscita querellas y el chismoso divide a los amigos. A la gente perversa le encanta sembrar conflictos, de la misma forma que un agricultor le gusta sembrar semillas. Cuando hay mucha lucha en un lugar, querido hermano, siempre hay una persona perversa sembrando contienda, ya sea en la familia, ya sea en el grupo de la iglesia, ya sea en el trabajo. Y el chismoso aparta aún a los mejores amigos. ¿Cuántas veces yo he visto eso? Esta es una forma en que el hombre perverso siembra contiendas, susurrando, porque no las gritas ni las dice públicamente, susurrando al oído, chismes. La lucha que se siembra, que no surge por un motivo, que es sembrada, es tan poderosa que puede separar inclusive a los mejores amigos que existan. A menudo estas personas demuestran que son perversas porque lo que consideran una victoria y un logro para sembrar tales conflictos y para separar incluso a los mejores amigos, piensan que es una facultad que ellos tienen con un propósito determinado. Y no, queridos hermanos, esa persona solamente puede esperar, lo voy a decir sin pelo en la lengua, maldición en su vida, porque yo no he visto, hasta el momento de toda mi vida, yo no he visto que algo malo se quede sin su debida recompensa. Grábate eso en la cabeza. Grábate eso en la cabeza. Que el Señor, si te ama, el mal que tú haces te lo va a devolver para que tú sepas el daño que hiciste a otros. Y así repares. Tenemos que huir, y en la iglesia tenemos, y en los grupos tenemos que huir de los chismes, queridos hermanos. Satanás es el gran chismoso. Satanás es el que susurra al oído palabras que solo traen división. Si tú vas a decir una palabra que, aunque tengas razón en lo que vas a decir, va a traer división, es preferible que en ese momento te la calles y la digas en otra oportunidad. Vamos a ver el versículo 31. Canas que son coronas de honor se encuentran en el camino de la justicia. En el entorno cultural de este tiempo no había nada inusual en esa declaración. En las culturas antiguas, y no solo las culturas antiguas, hoy en día las culturas árabes y la cultura israelita y otras culturas como las asiáticas, de la China, etc., tuvieron la suficiente sensibilidad como para honrar los valores y la sabiduría y la experiencia de la vejez. Por eso cuando veían el pelo blanco de una persona era como una corona de gloria, una corona de honra, una bendición. Por eso que se les trata de respeto. Los israelitas hasta hoy dicen que los ancianos son la historia viva de su pueblo. Son los que tienen esa historia viva para transmitir a las futuras generaciones. Y ahora la pregunta, ¿estamos oyendo a nuestros ancianos? ¿O los desechamos porque no saben internet? Si no saben internet, no te va a condenar. Pero no tener sabiduría sí te puede llevar al infierno y apartarte del reino de Dios. Persona no se mide la inteligencia por lo que sepa de tecnología, sino por lo que sepa de la vida. ¿Qué haces tú con mucha tecnología y una vida totalmente miserable? Y a lo mejor tienes en tu casa una fuente de sabiduría y nunca la has consultado. ¿Cuánto yo he sentido no haber? Y eso que yo interactué bastante con mis mayores, bastante.
en comparación con lo que se interactúa hoy. Pero ¿cuántas preguntas ahora de mayor yo le hubiera hecho a ellos que no tuve oportunidad y ya no tengo a quién hacérselas ni cómo saber? Si estás a tiempo todavía, rectifica. Haz preguntas, recuerda, anota preguntas de cosas que te gustaría saber de la familia, de tus lugares, de tus antepasados. Porque no hay nada más triste que un árbol que no tiene raíz. Y hoy en día están creciendo muchos árboles sin raíces. Y aquí mismo atrás de mi casa tengo el ejemplo. Un árbol gigantesco que teníamos ahí. Pasó un viento de un pequeño huracán que no era grande y se cayó. Y cuando fuimos a ver por qué se cayó ese árbol inmenso, es porque no tenía raíces. Las raíces habían crecido así superficialmente, no estaban agarradas en la tierra. Vamos a ver el versículo 32. Más vale el tardo a la ira que el fuerte, y quien domina su ánimo que quien toma una ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Hay alguien mejor que el hombre poderoso que puede vencer a muchos en el campo de batalla. Hay alguien mejor que ese general victorioso. Es el hombre o la mujer que se puede vencer a sí mismo. Cuando es sabio para saber no airarse. Es más difícil ganar una batalla interna que una batalla externa. Más difícil ganar una batalla interna que un match de boxeo con el boxeador más grande que pueda haber existido en el tiempo, Muhammad Ali, qué sé yo, con el mejor que haya existido en todos los tiempos. Más difícil ganarse una batalla con uno mismo. Hay un gran conflicto y también puede haber una victoria gloriosa cuando se establece una batalla con uno mismo. Queridos hermanos, el corazón es el campo de batalla. Todas sus malas y las poderosas pasiones son enemigos mortales que se enfrentan aquí a la fortaleza de Dios. Por eso San Pablo en Gálatas 5 nos anima a estar fuertes y ejercitarnos espiritualmente para vencer la concupiscencia, esa raspa de pecado original que queda y actúa todavía en nosotros. Podemos ver 3 razones por las cuales el que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Una, él conquista aunque lucha contra un enemigo más fuerte. Él conquista por sus propias manos y no a través de otra persona. Él conquista sin el daño y la ruina de otros. Por eso es mejor conquistarse uno mismo que conquistar una ciudad. El emperador Valentiniano, este gran emperador, dijo en su lecho de muerte, cuando le preguntaron, que entre todas sus victorias, una sola lo consoló. Y cuando le preguntaron cuál era, respondió, he vencido a mi peor enemigo, mi propio corazón malvado. Miren lo que dice este emperador, que de todas sus victorias, esa fue la más grande que tuvo, vencer su corazón malvado. Y por último vamos a ver el versículo 33, donde dice, las suertes se remueven en la bolsa del vestido, pero todo juicio es del Señor. O sea, la suerte se mueve, se echa en el regazo del vestido. Esto es algo similar al lanzar los dados, echar suerte. Era usar alguna herramienta para hacer una elección y sacudirla en lo que era el hueco que hace el vestido que se ponían en aquella época. Así se hizo para dividir la tierra de Israel entre las tribus. Podemos ver en Números 26:55 y en Josué 14:2. Y para organizar también los obreros del templo. Podemos ver en Primera de Crónicas 24:5. Los discípulos la usaron para llenar la vacante dejada por Judas. Y eso lo vemos en Hechos 1:26. Dice, más a la larga es la decisión de Dios. La idea no es que cada evento en la vida sea un mensaje de Dios. Eso sería superstición. Ni tampoco que usemos juegos de azar para determinar la voluntad de Dios. Eso Dios lo abomina.
Echar la suerte fue una forma de esa época de comprometer su decisión con Dios. Y cuando le confiamos nuestras decisiones, Dios nos guía. No se trata del control de Dios en todos los sucesos de nuestra vida, sino de dejar que Él resuelva los asuntos que se refieren a Él propiamente, que son parte de su voluntad para nuestra vida, para alcanzar el propósito supremo que es la salvación. Mis queridos hermanos, con esto terminamos. Acortamos un poco este versículo tan largo, pero es un capítulo muy importante. Espero que a ustedes les sirva de algo como me ha servido a mí. Y como siempre me despido con esta recomendación: manténganse en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.